Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Ángel Pérez Gómez, doctor en pedagogía, ha sido profesor, rector y vicedecano en las más prestigiosas universidades de España, director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, fue consultor de la UNESCO, además fue seleccionador del programa Prometeo de Ecuador. Bueno, amigos, en un nuevo programa, en el segundo programa de En Red, estamos conectados. Como ya se dieron cuenta, tenemos la presencia de un amigo del Ecuador, de una persona que ha contribuido mucho al desarrollo del pensamiento relativo a la educación y a su aporte al desarrollo, pero además una persona que conoce profundamente nuestra realidad ecuatoriana. Ángel Pérez Gómez, ustedes podrán notar a propósito como un detalle a su espalda, en su casa, sé que está en su casa, un guayasamín. Eso da cuenta de la cercanía permanente que siempre tiene y ha tenido Ángel Pérez con nosotros, con los ecuatorianos, con el Ecuador. Ángel, bienvenido a este programa de En Red. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muy buenas tardes, Augusto. Es para mí un enorme placer, de verdad, participar en una iniciativa vuestra de tal magnitud y de tal interés para mí. Ya sabes que tengo un cariño especial a Ecuador, que he vivido allí 4 años para mí fundamentales, que he conocido a sus gentes, sus paisajes, sus intereses, sus ilusiones, y he participado en un proyecto verdaderamente apasionante, como fue la construcción de la UNAE. Entonces, cualquier iniciativa que hagáis en este sentido y cualquier actividad, contad siempre conmigo, porque yo me siento muy orgulloso de considerarme un hijo de Ecuador también. Ángel, efectivamente tú has estado con nosotros, ya hablaremos un poco de este hermoso proyecto de la UNAE, de la Universidad Nacional de Educación. Pero antes quisiera que nos planteemos esta conversación, este diálogo en 3 momentos. El primer momento es toda esa crítica, ese cuestionamiento que tú a lo largo de la vida, de tu vida académica, has hecho a la educación convencional. O sea, ¿por qué ese cuestionamiento? ¿Qué es lo que tú veías y ves como falencias de la educación convencional? Después me gustaría hablar de cómo es que el mundo ha enfrentado este momento de pandemia, desde el mundo de la educación ha enfrentado este momento de pandemia y las perspectivas, lo que tú ves hacia futuro. Hay un libro que tú tuviste la gentileza de permitir que sea distribuido entre los docentes ecuatorianos, Educarse en la Era Digital, que motivó muchas inquietudes y que seguramente en ese libro se plasman muchas de tus ideas alrededor de la educación. Coméntanos un poquito sobre esa crítica a la educación convencional y por qué esa crítica y cuáles son las alternativas. Bueno, la crítica a la educación convencional en mi parte al principio, primero por haber considerado desde España, claro, que durante toda la época franquista habíamos perdido una de las señas de identidad más importantes de la escuela y de la educación, que son las que se establecieron en la Segunda República en España con respecto a la institución libre de enseñanza, que era una institución y un movimiento que acercaba la escuela y la educación a los más necesitados, a los pueblos, a las zonas más rurales, más distantes de España, etcétera, etcétera. El segundo fuente de mi crítica es haber accedido al conocimiento más científico y ver que la educación no lo estaba aprovechando. ¿Y qué pasaba desde las aportaciones de la sociología, desde la psicología, desde la neurociencia, de la antropología, de la lingüística, que nos estaban enseñando tanto sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje
y sobre todo las interacciones humanas, pero con respecto a lo nuestro, los problemas de enseñanza-aprendizaje, y que en la escuela y en la educación convencional no se aplicaban. Y la tercera fuente fue mi participación y colaboración con algunos gobiernos, también de comunidades autónomas y también del gobierno de España, que pretendían renovar la educación para acercarla más y darme cuenta de la profunda ineficacia de la escuela convencional. Y yo creo que este ha sido el factor más potente que me ha movido a mí a criticar y a buscar nuevas maneras. ¿Por qué es tan ineficaz la escuela convencional? ¿Por qué le cuesta tanto enseñar a leer, a escribir, al pensamiento matemático, al pensamiento geográfico, histórico, literal, a todas las artes, etcétera? ¿Por qué? Y teníamos un ejemplo que era paradigmático en España, ¿eh? Costaba aprender el segundo idioma. Nosotros estábamos enseñando en la escuela el inglés desde 6, 7, 8 años y, claro, lo enseñábamos de manera tan convencional y tan academicista que los niños y las niñas llegaban a 17, 18, 19 años y entraban en la universidad y no dominaban para nada los rudimentos fundamentales de la comunicación. Y lo mismo pasaba también con la propia lengua española, que los mayores defectos que encontrábamos en la universidad es que los niños y las niñas a los 18 años tenían enormes dificultades para interpretar un texto, para poder comprender un texto relativamente complejo. Entonces, esa ineficacia. ¿Por qué esa ineficacia? Pues para mí, luego las ciencias, y sobre todo la neurociencia, ha venido a identificar cuáles son los factores de la ineficacia. El factor de la ineficacia es que el aprendizaje academicista, de aprender exclusivamente de manera superficial textos, informaciones, datos, fechas, fórmulas, nombres, etcétera, para repetirlos en un examen, no desarrolla para nada el pensamiento. Y no solo es que no desarrolla el pensamiento, es que ocupa un lugar que impide el desarrollo del pensamiento. Y en segundo lugar, implanta y estructura nuestra jerarquía intelectual y sobre todo nuestros circuitos neuronales en unos hábitos que son de reproducción y de repetición y que hacen muy difícil empezar a instaurar hábitos de crítica, de creatividad, de flexibilidad, de discurso, de descubrimiento y de investigación. Esa es la escuela convencional. En la escuela convencional puede haber habido siempre maestras y maestros interesantes que sí han conseguido introducir estos aspectos críticos. Y en otros panoramas internacionales, en otros sistemas, por ejemplo Finlandia, en los años 60 en Inglaterra, etcétera, la escuela convencional también había incorporado elementos claves de una enseñanza crítica y creativa, pero en España con mucha dificultad. Entonces, para mí, quiero decir que es precisamente el darme cuenta de la ineficacia de la escuela convencional. Perdemos mucho tiempo y luego ha habido muchas investigaciones que dicen que en un año una buena enseñanza puede recuperar todo lo que la escuela no ha sido capaz de enseñar durante 10 años. Ángel, entonces tu cuestionamiento fundamental sería al cómo se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje y a la eficacia de ese proceso. ¿Y qué en relación al para qué se enseña? ¿Para qué aprendemos? Porque podemos mejorar mucho los cómo, ser mucho más eficientes en el desarrollo de pensamiento crítico, habilidades de lenguaje y demás, pero ¿y el para qué? ¿Para qué se enseña? Pues mira, mi eje fundamental, hay dos ejes fundamentales en pedagogía, que es el qué y el cómo. ¿Qué merece la pena enseñar y cómo enseñar? Pero esos dos ejes fundamentales dependen de un interrogante superior, que es el que acabas de plantear, el para qué. ¿Para qué? Si el objetivo de la escuela es enseñar a reproducir, a acumular información y repetirla en un examen, el qué y el cómo serán unos. Si la finalidad, los propósitos de la educación en todo un país, en un grupo, en una escuela o en un aula, es desarrollar
la sabiduría del propio individuo que va construyendo a lo largo de su vida, pues para mí, claro, será otro qué y otro cómo. ¿Qué entiendo yo por sabiduría? Sabiduría es la capacidad de utilizar el mejor conocimiento disponible que tiene la humanidad, que nos dice por qué ocurren las cosas así como ocurren, al servicio de la gestión de la propia vida. Hacia dónde queremos ir como individuos, como grupos y como colectividad. Y eso es lo primero que hay que determinar y dilucidar, porque de eso, de ese interrogante, dependen todos los demás. Por tanto, para mí la clave precisamente está en lo que tú has planteado, el para qué. Y sin tener claros los para qué, estamos navegando continuamente en la confusión. ¿Y el para qué es una decisión individual o es colectiva o es una decisión mixta? ¿Esos para qué cómo surgen? Como todo el desarrollo en el ser humano es una compleja red de interacciones del individuo y la sociedad, porque el ser humano no es capaz de desarrollarse al margen de la comunidad y al margen de la sociedad. La sociedad forma parte de nosotros. Desde que nacemos y antes de nacer, sus influjos están penetrando en la estructura de nuestra arquitectura cognitiva, de nuestra estructura mental. Entonces, el para qué hay que definirlo social e individualmente, respetando las parcelas individuales, pero permanentemente sensibles a los influjos sociales que continuamente nos codeterminan. Entonces, claro, tiene que ser el objeto de un debate político. ¿A dónde queremos ir? Como sociedad, como individuos, como pueblos, ¿hacia dónde? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los espacios que debemos ir definiendo? Y por ello tenemos que definir el espacio de lo íntimo, el espacio de lo privado y el espacio de lo público. Y esa definición se hace colectivamente, dotándonos de normas, de reglas, de costumbres, etcétera, que definan cuál es el espacio de lo íntimo de cada sujeto, cuál es el espacio de los acuerdos privados y cuál es el espacio del bien común, colectivo, público, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empiezan todas las determinaciones que nosotros hagamos en educación, en qué merece la pena enseñar y cómo merece la pena enseñar, sabiendo que nuestro propósito es precisamente ayudar a cada individuo a que tenga los recursos que le permitan tomar decisiones sabias, es decir, decisiones fundamentadas, con conocimiento, pero orientadas a la finalidad que deseamos. ¿Tú dirías que en este momento de la historia de la humanidad y de Occidente en particular, tenemos una especie de para qué preinstalado, y esa preinstalación viene del dominio de este paradigma neoliberal en donde hay un concepto de éxito y nos comenzamos a funcionalizar a ese para qué? Sin duda, el para qué ha existido siempre, a lo largo de todas las etapas históricas. La comunidad social ha establecido unos valores, unas prioridades, un sentido para la vida humana que podía venir del análisis de la naturaleza o podía venir de las creencias religiosas o de las creencias fantásticas o de los mitos o podía venir de las ideologías políticas, sociales, etc. Siempre ha habido un para qué. El problema está en que el ser humano tiene que estar cuestionando continuamente ese para qué, para ir viendo cuáles son las trampas que las instancias de poder están poniendo. Porque, claro, en esa interacción para definir el para qué, no todos somos iguales. Unos tienen muchas más potencia y capacidad para definir los para qués que otros. Y los que dominan los medios de comunicación, los que dominan la economía, los que dominan la política, etcétera, tienen mucho más poder para definir el para qué. Y ese para qué se define después y se estructura en modos habituales de relaciones humanas, en costumbres y en hábitos. Y aquí hay un concepto que me parece interesantísimo, que es de Bourdieu, y yo lo recomiendo, el concepto de hábitus. El hábitus de Bourdieu es precisamente el que define esa instancia intermedia entre las costumbres sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, y los hábitos particulares que está creando cada niño o cada niña desde que nace.
Pues bien, en esa interacción hay un conjunto de redes, de influencias, de significados y de sentidos que el niño lo está viviendo inconscientemente desde que nace y los incorpora con cada norma, con cada costumbre, con cada reacción, con cada conducta que imita o que observa, está recibiendo también el sentido, el para qué de esto. En los últimos, yo diría desde finales de los años 80, el para qué en todo el mundo está definido de manera global y general y predominante por la economía neoliberal y por una ideología neoliberal que defiende la economía neoliberal. Y el sentido de esa ideología neoliberal o ultraliberal que se está manifestando en algunos momentos ya, y el sentido de esa economía neoliberal está impregnando todos los componentes y las interacciones de la vida humana. Por tanto, el niño y la niña, cuando se incorporan a la sociedad y cuando llegan a los 5, 6, 7 años y empiezan a ser conscientes, ya han adquirido muchos hábitos que les han impregnado e inculcado el sentido y el para qué de la sociedad neoliberal. Y nuestra responsabilidad profesional básica en educación es precisamente que los individuos tengan la oportunidad de cuestionar. ¿Merece la pena ese sentido? ¿Merece la pena esa finalidad que ese niño, esa niña ha adquirido, ha incorporado por vivir en unas costumbres, en unas normas, en unas relaciones, en unas formas de producir, consumir, etcétera, etcétera? ¿O tiene que tener el individuo la libertad de optar y decidir? La educación no puede nunca sustituir una ideología por otra. Tiene que plantear la crítica a cualquier ideología para que el individuo que se está formando, que se está educando, tenga la posibilidad de construirse, de identificarse. ¿Cuáles son los hábitos que ha ido adquiriendo de pensar, de sentir y de actuar? Si está de acuerdo con ellos y no, ¿qué le posibilitan y qué le están limitando? Y cómo reconstruirse de la manera que él le parece más conveniente. Entonces, esa sería, a tu juicio, una de las mayores ineficiencias de la educación convencional, el no permitir o no desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes para definir su propio sentido de vida y cuestionar el para qué que le ha venido empaquetado. Ahora lo otro, también la educación convencional parecería que es absolutamente instrumental, o es un instrumento para la reproducción de este esquema económico neoliberal, en donde se necesitan piezas bien lubricadas para que la maquinaria funcione adecuadamente. También se necesita competencia, pero cuando, por ejemplo, hablamos de los sistemas educativos, pensamos en Finlandia y pensamos más bien en un sistema educativo homogéneo, ¿no? Pensamos en España y vemos ya un sistema educativo un poco más heterogéneo, y pensamos en países como el Ecuador, en donde la heterogeneidad del sistema educativo es tan grande que puedes encontrar planteles educativos cuya calidad puede ser comparable incluso con los de Finlandia, pero tienes planteles educativos que, no sé, o sea, que no llegan ni a lo más elemental de lo que se podría tener en África. Entonces, en esa heterogeneidad, con una educación instrumental, educación convencional instrumental, también termina siendo funcional al sistema el que tengamos esas grandes brechas que permiten oportunidades para unos, para los que siempre han tenido, y como dejar desechado a otro grupo de población que terminan siendo innecesarias para la propia dinámica del sistema. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Ahí has planteado dos cosas que me parecen muy interesantes. Primero, es verdad que la ideología neoliberal dominante lo que pretende es precisamente la reproducción y por tanto la utilización instrumental de todo el proceso educativo para formar los individuos con aquellos hábitos, con aquellas formas de pensar, etcétera, que sean adaptadas a las exigencias espúreas del sistema. Pero eso es contradictorio con la educación y por tanto nunca lo va a lograr, porque
todos los que estamos en educación, en algún u otro momento nos vamos a plantear, no podemos hacer de correa de transmisión. Nosotros, nuestro objetivo fundamental es siempre el aprendiz, es siempre el educando, es siempre el sujeto. Y por tanto vamos a intentar darle la oportunidad para desarrollar al máximo la capacidad del sujeto de construirse a sí mismo como él decida. Por tanto, esa contradicción va a estar siempre ahí presente. Ujú. El segundo aspecto que has planteado creo que es muy interesante porque una cosa es igualdad, desigualdad y otra es homogeneidad, heterogeneidad. La heterogeneidad y la diversidad son elementos que hay que celebrar, Ujú. pero la desigualdad no. Por ejemplo, el sistema educativo de Finlandia es muy diverso, pero parte de unas bases muy homogéneas. Es decir, los principios básicos están protegiendo la igualdad de oportunidades. Y es el sistema más equitativo que conocemos, porque todos los niños y niñas desde que van a la escuela tienen casi las mismas oportunidades independientemente del el ambiente social en el que hayan nacido. Y eso es la clave que tenemos que lograr en todos los sistemas. Y después, a partir de ahí, y de esa base común de igualdad de oportunidades y de equidad, promover todo lo contrario, la diversidad, porque es una riqueza, que cada uno vaya encontrando cuál es la forma de construir su propio proyecto de vida, como personas, como profesionales, como ciudadanos. Y es tan importante, tan interesante y tan relevante ser un buen músico como ser un buen matemático. Y claro, en la escuela convencional no es así. La escuela convencional lo único que prioriza ahora es la matemática, las ciencias y el lenguaje. Y no, todas las demás disciplinas científicas, humanas, artísticas, etcétera, son imprescindibles para el desarrollo del ser humano. Y tienen tanto valor el desarrollo artístico que el desarrollo científico. Ujú. Igual. Y por tanto, tenemos que dar la oportunidad de que todos los niños descubran lo que puede haber en cada uno de esos territorios. Claro, si hay brechas fundamentales, como tú planteabas, de desigualdad, bien la brecha digital ahora, o bien la brecha de compensación que ha habido siempre, etcétera, pues lo primero que hay que hacer es intentar conseguir que el sistema educativo supere las brechas. Y lo primero que hay que hacer es compensar las deficiencias de origen. ¿Cómo se hace eso en los sistemas, podemos decir, más equitativos? Planteando profesores de apoyo continuamente dentro del mismo aula y de la misma escuela. No separando, distinguiendo y discriminando, sino apoyando a cada individuo donde lo necesita y cuando lo necesita. Y todos los necesitaremos en algún momento, todos los aprendices, pero apoyando. Claro, nosotros en España, en Ecuador, etcétera, no tenemos profesores de apoyo. Muy pocos. Y cada profesor tiene un aula. No. En un aula, un grupo, tiene que haber 2 o 3 profesores. Y la pareja pedagógica es fundamental para poder atender la tutorización individual de cada niño y de cada niña. Y saber en qué momento lo que necesita uno y lo que necesita otro. Y eso es clave. Pero claro, yo planteo ahora que la pandemia ha puesto de manifiesto cuáles son las verdaderas necesidades humanas. Ujú. ¿No será la fundamental necesidad humana atender el cuidado del desarrollo sanitario y educativo de todos y cada uno de los individuos desde que nace? ¿Por qué no duplicamos? Hay muchos problemas de paro. Bien, ¿por qué no duplicamos o triplicamos las personas que se dedican a sanidad y educación? Porque vamos a necesitar muchas menos personas para la industria, porque se va y se está robotizando ya, y porque la digitalización va a cumplir muchos de los trabajos que anteriormente estaban desarrollados por seres humanos. Pero esta tarea de enseñanza, de cuidado, de atención a la sanidad y a la educación,
requiere una intervención humana fundamental. Ujú. Traslademos el cuerpo fundamental laboral hacia las necesidades prioritarias de nuestra época. En esta parte de tu intervención, tú dejas claro un elemento. La clave en todo proceso de transformación, y corrígeme si entendí mal, pero la clave en todo proceso de transformación educativa está en la planta docente, en disponer de una planta docente que tenga la capacidad de guiar, orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el proceso que deberá ser diferente, pero a la final de aprendizaje de los estudiantes. Sí. Y tú indicas que, claro, es importante incrementar lo que para nosotros, los que estamos vinculados a la educación, es inversión, para los que están vinculados a la economía es gasto, es incrementar el gasto en educación. Sí, mira. En concreto, ¿en qué rubros y qué tan factible políticamente termina siendo esto? Mira, yo he llegado al convencimiento de que la ineficacia de la escuela convencional es porque no ha dado el salto a la enseñanza personalizada. Y la enseñanza personalizada en cooperación es la clave del proceso de tutorización de cada niña y de cada niño. A lo largo de toda su vida y a lo largo de todo el proceso de aprender a lo largo de toda la vida. Da distintos matices, pero la tutorización es la clave de la eficacia. Si yo enseño para todos, no hay ninguna manera de ser eficaz. Si enseño focalizando en cada uno, promoviendo la cooperación y el aprendizaje cooperativo entre ellos, entonces tengo muchas garantías de ser eficaz, porque me voy a dar cuenta dónde se producen los fallos en cada momento del proceso de aprendizaje. Y puedo atajarlos allí, en el momento cuando se producen, no a los años cuando ya no tiene remedio. ¿Quién hace eso? El profesional docente. El profesional docente es el profesional del aprendizaje educativo, el que se responsabiliza del aprendizaje educativo. Luego el personal docente se dará cuenta que la mejor manera para lograr esa tutorización es crear escenarios, contextos educativos potentes, poderosos, dignos, donde se vivan los valores, las exigencias y las costumbres epistemológicas que permiten que cada niño vaya construyendo su manera de pensar. Pero claro, son los docentes los responsables de crear contextos, diseños, programas, actividades, fórmulas de enseñar, de aprender y de evaluar. Por tanto, el eje está ahí. Y ese eje tiene dos dimensiones claras: calidad y cantidad. Debemos de preparar docentes que tengan las competencias profesionales para poder desarrollar esa actividad tutorial. Y segundo, debemos de ofrecerles las condiciones para que la ratio alumno-profesor sea suficientemente manejable y se pueda desarrollar. Y eso implica para mí, sin duda, incrementar muchísimo la planta docente. Pero además, modificar sustancialmente la formación y la preparación profesional de los docentes. Eso implica procesos de mediano y largo plazo, ¿no? Porque ¿cómo Claro. es que le dotas de capacidades a las de esas capacidades a la planta docente actual, o es necesario iniciar un proceso de formación de nuevo profesorado que vaya a sustituir al actual? Mira, son procesos convergentes y complementarios entre sí, y tengo un convencimiento muy claro. En el año 83 yo fui asesor del ministro de Educación de España en el primer gobierno de Felipe González. Y se planteó ese mismo dilema. Y se planteaba el ministro, y los asesores estábamos con él, diciendo, bueno, tenemos tantos miles de profesores ya, una planta docente. Y vosotros, nos decía el ministro, algunos de nosotros, de los asesores,
proponíamos que había que modificar sustancialmente la formación inicial del profesorado. Y decía el ministro y algunos de los directores generales del ministro, claro, eso es a largo plazo, a medio plazo, porque hasta dentro de 5, 6, 8, 10 años no van a estar preparados. Y nosotros ahora necesitamos. Bueno, ¿cuántos años han pasado desde entonces? 30 años. Y no se modificó la formación inicial. ¿Por qué? Porque se desarrollaron y se eligieron políticas que primaban solo el cortísimo plazo. Y yo creo que no, que es necesario integrar políticas de corto, de medio y de largo plazo. Y esas políticas de corto, de medio y largo plazo en educación son claves. No hay ningún motivo para aprovechar e incidir ahora al máximo el fortalecimiento y el reciclaje de la planta docente que tenemos ya. Yo creo que no sé si fuiste tú o fue tu sustituto los que iniciasteis precisamente la tarea de profesionalización de los docentes ecuatorianos. Aquellos que no habían pasado por la universidad, darles la oportunidad de reciclarse. Y la UNAE lo adoptó como uno de sus programas claves, porque eso era atender una necesidad de cortísimo plazo inmediata y si se hacía bien tenía un valor inmenso. Pero eso no quiere decir que no haya que iniciar también los procesos a más largo plazo de preparación cualitativa, tranquila, reposada de los futuros profesionales. En un proceso permanente. Y ese proceso permanente es de permeabilización de la universidad, la escuela y la universidad. Permanente. Las instancias aquí en España totalmente separadas. Y así no llegamos a ningún lado. Y el proceso es necesario también... vincular permanentemente la tarea de la y la tarea de la escuela. Sí. En Ecuador también tuvimos una experiencia, claro, el 10% de la planta docente no tenía título de tercer nivel, es decir, solo había ingresado a la docencia con el título de bachiller y eso se comenzó a trabajar desde la UNAE. Pero también solo el 10% de la planta docente tenía formación de cuarto nivel. Es importante, ¿tú crees que estos programas de maestría, de preparación de los docentes de la planta actual logran este impacto en el cambio de metodología pedagógica que se utiliza en los sistemas educativos? Si la universidad en sus programas de posgrado, de máster, de titulaciones, una docencia y una enseñanza convencional, no logrará nada. Eso simplemente va a ser un barniz que le va a dar una titulación, pero no cambia ni la manera de pensar pedagógica, ni la manera de hacer pedagógica de esos profesionales. La universidad es la primera que tiene que asumir la necesidad del cambio y el reto y el desafío de convertir su enseñanza convencional en una enseñanza activa, crítica, creativa, personalizada y cooperativa. Y eso no lo sabe hacer la universidad, porque tampoco lo aprendió. Y es necesario aprender a hacerlo. Y lo puede hacer en poco tiempo, si toma conciencia de que ese es un reto fundamental para su tarea universitaria. Pero claro, si se siguen repitiendo los mismos patrones, los mismos módulos, no sirve para nada. Lo la fundamental UNAE. es que... Sí, termina, por favor. Ángel. Mira, por tanto, cuesta romper los hábitos académicos que las universidades hemos asumido en nuestra larguísima historia convencional academicista, sí. ¿Se pueden romper? Sí. Potenciando las experiencias de innovación radical. Y eso es lo que pretendía la UNAE. Empezar a iniciar procesos a todos los niveles, con sus alumnos, con los profesores de otras universidades que se dedicaban a formar docentes, con las maestrías que quería dar y que proponía dar, con los programas de reciclaje y de reactualización
de la planta profesional de todos los docentes. A todos esos niveles podía hacerlo progresivamente, siempre y cuando no perdiera de vista los signos de identidad del modelo pedagógico de la UNAE, que precisamente planteaba lo que aquí hemos hablado. No una enseñanza convencional, sino una enseñanza dedicada a la formación y a la reconstrucción del pensamiento, de los sentimientos y de las conductas de los futuros docentes. ¿Y tú crees que en el Ecuador, en el ámbito académico, había resistencia a un replanteamiento como el que estaba haciendo la UNAE? ¿O veías que había mucha receptividad de cambiar todo lo que significaba la formación en educación en el Ecuador? Augusto, no sé si he entendido muy bien porque se ha entrecortado, pero si ves que no respondo a lo que has preguntado, me lo dices. Mira, yo creo que las iniciativas que nosotros tomamos durante aquellos 3 años que se inició el maravilloso proyecto de la UNAE, yo percibí muchísima receptividad en profesores de otras universidades, incluso privadas, públicas y privadas de Ecuador, que tenían responsabilidad en la formación de docentes. En aquellos ámbitos donde fuimos a trabajar con los docentes que no tenían la titulación de 3er grado ni de 4º grado. En los alumnos que teníamos en la UNAE, en todos ellos las iniciativas que de alguna manera eran respetuosas con el modelo pedagógico de la UNAE, que al principio extrañaba mucho, sorprendía mucho porque era muy novedoso, a medida que se iban explicando suficientemente bien y que se era coherente en la práctica con las ideas y con los valores y con los principios, calaba y era muy bien recibido. Se ha hecho una investigación que en muy poco tiempo daremos los resultados de alumnos de la primera promoción de la UNAE. Y todos recuerdan de una manera clara y evidente y con mucho cariño y con mucho entusiasmo los primeros años de su participación activa en el nuevo modelo pedagógico de la UNAE. Entonces, resistencias las hay, pero cuando se explica suficientemente bien, con tranquilidad, con cariño y con suficientes motivos, razonamientos y argumentos, son evidentes porque todos los docentes tenemos, yo creo que, un elemento clave de prueba, y es que no estamos satisfechos con la ineficacia de la escuela convencional. Entonces tenemos que buscar alternativas. Y cuando se nos ofrecen y tienen sentido, pues bueno, damos la oportunidad de abrirnos. Porque todos los docentes, lo que nos produce más satisfacción es ver cómo las tareas, los programas, las iniciativas y los métodos que ponemos en marcha con nuestros estudiantes dan un fruto, satisfacen, tienen éxito, provocan desarrollo. Ángel, esta pandemia nos ha forzado al uso de herramientas digitales en todos los ámbitos, también en el educativo. ¿Cómo crees tú que será la educación post pandemia, considerando que siempre probablemente tengamos que estar abocados a ciertos periodos de aislamiento social? O sea, ¿cómo será esa educación post pandemia y cómo utilizar eficientemente las herramientas digitales que están a la disposición? Me parece absolutamente evidente y absolutamente clave. Yo no sé si somos conscientes de los cambios fundamentales para todo el mundo que va a provocar las pandemias. Y me haces muy bien denominándolo así en general, pandemias, porque hemos vivido ahora una fase de una pandemia, pero vamos a estar abocados a vivir muchas.
y cómo somos capaces de convivir con esas pandemias de la mejor manera posible. Y eso requiere, y yo me pregunto, ¿somos conscientes de los cambios sustanciales que nos va a tocar vivir o que estamos viviendo ya? Segundo, ¿nos estamos preparando suficientemente para esos cambios? Tercero, uno de esos cambios en educación es la necesidad de compaginar inevitablemente la enseñanza presencial con la enseñanza virtual. Esta convivencia de la enseñanza presencial con la enseñanza virtual precisamente era uno de los ejes del modelo pedagógico de la UNAE, que era la enseñanza híbrida, o lo que ya denominada el aula invertida. Todo lo que sea transmisión de información e instrucción directa, podemos y debemos alojarla en la enseñanza virtual. Porque en la enseñanza virtual podemos tener los mejores especialistas en la materia, los mejores especialistas en comunicación, psicología, los mejores especialistas en técnicas de audiovisuales, en técnicas artísticas, en técnicas musicales, para hacer productos brillantes, para comunicar ideas, para comunicar sentimientos, para comunicar datos, para comunicar información y para comunicar conocimiento. Por tanto, todo lo que sea comunicación y transmisión es mucho mejor que lo alojemos allí. Y por tanto, que vayamos creando un banco riquísimo de materiales de todo tipo que se puedan utilizar permanentemente en la enseñanza virtual. Y además la riqueza de eso es que el niño y la niña lo pueden repetir cuando quieran. Lo paran el vídeo cuando quieran porque no han visto esta imagen, esta relación, este concepto, cómo se relacionaba con el otro. Y lo vuelven otra vez. Y eso no lo puede hacer con el docente. Y todo eso es un proceso de enseñanza previo que puede prepararse desde las universidades, desde las escuelas, desde las instituciones, desde la política, etcétera, etcétera. Y luego la enseñanza presencial es imprescindible porque todo lo que significa atender a las dificultades, atender a los problemas de aprendizaje, discutir, debatir, construir, crear, proyectar, diseñar conjuntamente unos con otros, etcétera, necesitan la presencia del docente. Parte de esa presencia puede ser virtual, sí, pero mucha, si se puede, es mucho mejor real y presencial. Porque ahí es donde el docente puede observar y tiene que estar observando dónde están los flujos comunicativos que están promoviendo el desarrollo que merece la pena en cada niño y en cada niña y dónde no. Todo es todo lo contrario de lo que hemos hecho habitualmente en la enseñanza convencional. El profesor explicaba, transmitía información, comunicaba y luego ponía ejercicios y los problemas los resolvía cada niño y cada niña donde podía y como podía en su casa. Quien pertenecía a una familia de clase cultural elevada podía tener apoyos y quien no. No, es todo lo contrario. La comunicación es virtual, la transmisión es virtual y la resolución de problemas, la discusión de posibilidades, el diseño y el proyecto, etcétera, es presencial, sincrónico, donde el docente está continuamente viendo lo que está ocurriendo en cada individuo y en cada grupo de individuos. Eso va a ser el eje de la enseñanza del futuro de manera inevitable. ¿Y esto se puede hacer en todos los niveles de enseñanza, desde la educación inicial hasta la universidad, o cuáles son las diferencias? En todos, absolutamente en todos. Habrá que adaptarnos a las características del desarrollo evolutivo de cada aprendiz. La etapa infantil, la etapa básica, la etapa de secundaria y la etapa de universidad. Pero en todos tiene que ser lo mismo. En la producción de materiales y de recursos sí hay que tener mucho cuidado con las peculiaridades psicológicas del desarrollo de esos aprendices. ¿Qué necesitan para que entiendan perfectamente los mensajes de la comunicación? Para que se impliquen, para que se motiven, para que sigan, a pesar de que sea una interacción virtual, el discurso de la comunicación. Pues bueno, eso lo saben perfectamente los que están trabajando en Hollywood y lo han hecho mucho tiempo y han sido capaces
de mantener y de atraer la atención de los niños, de los infantes, de los adolescentes, de los adultos y de los mayores, de todos. Nosotros también. Yo planteé hace mucho tiempo aquí en España y también lo planteé en Ecuador, la necesidad de que lo primero que nos dedicábamos los gobiernos era a crear bases de datos en castellano, en español, suficientemente ricas, amplias y atractivas para que los docentes pudieran echar mano de ellas para cualquier problema. Y ya las hay. A lo largo de todo el mundo las hay. No tenemos más que traducirlas, pedir permisos de traducción, etcétera, etcétera, hacerlas o elaborarlas nosotros propiamente, adaptadas a nuestros requerimientos particulares de las culturas que podemos tener en cada uno de los países. Ya están. Y eso hay que adaptarlo. Pero claro, la tarea fundamental es preparar a los docentes para que sean capaces de hacer esas dos cosas. Seleccionar los procesos virtuales, seguirlos, y luego intervenir de manera decidida, clara, en los procesos presenciales. Es un nuevo docente el que hay que preparar. Claro, los docentes españoles, supongo que les habrá ocurrido lo mismo, han estado muy perdidos en estos meses de pandemia y han estado absolutamente desbordados porque no sabían qué hacer para adaptar la enseñanza tradicional presencial a los requerimientos del encierro, de la cuarentena, de la virtualidad. Pero eso se puede y ya hay muchos. Hay el MIT, por ejemplo, pues todos sus programas de formación universitaria ya los tiene online y virtual y abiertos. La Universidad de Michigan lleva un año y ha hecho experimentaciones durante estos meses de la pandemia, durante estos 3 meses de pandemia, para experimentar y descubrir las deficiencias, los errores, los obstáculos de todos estos procesos de interacción virtual. Y ya en la página web de la Universidad de Michigan podemos atender y acceder a las investigaciones que se han hecho y a lo que ellos llaman las hojas de ruta fundamentales de la enseñanza virtual. Pero hay una universidad, es verdad que es privada, es verdad que es cara, etcétera, que es la Universidad Minerva, que también todos sus programas han sido semipresenciales y virtuales desde hace 3 años. Y ha construido y ha reconstruido y ha reformulado atajando las dificultades que había encontrado. Bueno, incorporémonos a ese proceso. Es inevitable, tenemos que hacerlo. Y además es mucho más rico. Y además es mucho más sostenible y compatible con el mundo que tenemos que vivir. Tú eres un optimista en el sentido de que la educación está caminando hacia esos cambios necesarios, ¿o ves con pesimismo los procesos que se ven en los distintos países? Mira, políticamente hay mucha variabilidad y hay mucha diversidad y mucha desigualdad en torno a esto, ¿no? Yo creo que estos planteamientos que hemos conversado ahora, etcétera, no son fáciles de desarrollar, de implementar. Pero soy optimista porque me parece que son inevitables. Y algo que yo ya estaba hablando hace 20 años y que entonces sí que parecía ciencia ficción, hoy ya no lo es. Y hoy ya se está desarrollando. Por ejemplo, la enseñanza interdisciplinar y un currículum basado en casos, en problemas, en proyectos y en situaciones y no en disciplinas, parecía que era, pues, evidentemente casi, no sé si un delito, pero casi un delito pedagógico hace 20 años. Hoy ya no. Finlandia, en 2 o 3 años, todo su currículum de básica y de infantil va a estar basada en casos, fenómenos, problemas y proyectos. Entonces, como para mí me parece que es inevitable, porque todo el desarrollo científico va en ese mismo sentido. Las aportaciones de la neurociencia son claves, porque nos están indicando cuáles son las metodologías eficaces y cuáles son las metodologías que no sirven para nada. Aunque las estemos utilizando continuamente en la escuela, no sirven.
y se van a imponer gradualmente. Por eso soy optimista, porque la orientación progresiva que estamos planteando es inapelable y es inevitable. Tardará más o tardará menos. Habrá mayores resistencias o menos resistencias. En algunas resistencias tendremos que dejarnos casi hasta la vida para poderla superar. Pero es inevitable y es mucho más compatible con un mundo sostenible, con un mundo que sea respetuoso con el clima, que sea respetuoso con el cambio, con la superación de la desigualdad, con la brecha de género, con la brecha digital, etc. Tenemos que ir, la virtualidad es clave. La virtualidad es función de eficacia, porque no gastamos papel, no gastamos tiempo, espacio, dinero, etc. Porque todo es mucho más ágil, mucho más rápido. Pero la virtualidad sustituirá a la presencialidad, no. Complementariará continuamente a la presencialidad. Y quien no sea capaz de entenderlo, no le queda más remedio de que irse convirtiendo en un residuo de la historia. Y por eso históricamente soy optimista, a pesar de que entiendo que en la historia hay muchos vaivenes. Nunca pensé que el hermoso proyecto que había iniciado Correa se viniese abajo tan pronto. Y bueno, son vaivenes de la historia, pero como son vaivenes, igual que volverá a ir en otro sentido. Y por eso soy optimista. Ángel, realmente nos podríamos quedar conversando muchas horas más. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero nos quedamos con ese contagio de optimismo tuyo. Y es el optimismo de las utopías, ¿no? Cuando hay convicciones, cuando hay utopías, cuando hay sueños, se sabe que pueden estar muy lejanos, pero que poco a poco hay que actuar para avanzar hacia ellos. Esa frase tuya de hace 20 años, yo creía en cosas que hoy están sucediendo y claro, fueron 20 años en donde en determinado momento podría haber parecido imposible que se llegase al punto en el que hemos llegado, pero el valor de la utopía es precisamente eso, y eso nos regala optimismo, ilusión, la idea de pensar que las cosas que en un momento parecen imposibles, con trabajo sistemático, permanente, con visión de largo plazo, se pueden alcanzar. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Ángel, por esta entrevista. Esperamos muy pronto volver a tenerte en este programa y decirte que en el Ecuador te conocemos, en el Ecuador sabemos de tu trabajo, en el Ecuador seguimos mucho lo que tú estás haciendo ahora y también como país ojalá podamos tenerte muy pronto para que sigas aportando en este proceso difícil, duro, pero necesario de transformación de la educación. Bienvenido siempre al Ecuador, Ángel. Pues muchísimas gracias, Augusto. Mira, ha sido un placer y será un placer participar siempre. Noto ese cariño por parte de Ecuador, fundamentalmente, pero también por parte de muchas otras universidades latinoamericanas. Mira, tendría que decirte que en el último mes he recibido 8 demandas de participar en conversatorios digitales, 3 de ellas de Ecuador y otras de México y de Argentina. Y es que lo noto y yo, claro, con mucho placer estoy dispuesto a participar porque creo que esa es la funcionalidad que nos da sentido a nuestra vida como individuos y como profesionales. Así que muchísimas gracias por todo, Augusto, y sabes que estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Ángel. Hasta pronto. Un placer, hasta pronto, que vaya muy bien. Ahora viene el segmento Análisis. No te desconectes de la red. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre alternativas educativas que podrían aplicarse en el Ecuador para paliar los efectos de la crisis sanitaria. El aula invertida es un nuevo enfoque educativo que, como su nombre sugiere, invierte las actividades que tanto profesores como estudiantes realizan en el aula y en sus hogares. ¿Pero cómo? La idea es que el alumno adquiera conocimientos previo a su clase con recursos elaborados con anterioridad por sus profesores, como pueden ser videos,
podcasts, lecturas o incluso explorar determinadas páginas web. Al llegar al aula, el estudiante comparte lo aprendido con sus compañeros, interiorizando así y disputando el sentido común de lo aprendido. De esta manera, el aprendizaje se vuelve un ejercicio colectivo entre iguales. Por su parte, el profesor consolida el aprendizaje en el aula, guiando la discusión de los estudiantes y aclarando posibles conceptos confusos. El profesor se convierte en el principal mediador en el proceso de aprendizaje y no solo en un transmisor de la materia que se está dictando. Este mecanismo fue implementado por primera vez en los Estados Unidos en el año 2010, como parte de un experimento para salvar a una institución educativa que enfrentaba graves problemas de calidad. Los resultados fueron tan drásticos que la metodología redujo el fracaso escolar en todas las áreas de la institución educativa. Los fundamentos teóricos principales detrás de este modelo pedagógico son el constructivismo y el aprendizaje colectivo. Estas corrientes de pensamiento sostienen que la generación del conocimiento y el aprendizaje son ejercicios colectivos, donde el estudiante es el protagonista. Esto va en contra de los postulados tradicionales de la educación, que sostienen una transmisión vertical de postulados teóricos. Los principales postulados del aula invertida son: primero, un entorno flexible, donde el profesor genera un espacio adaptable y los estudiantes deciden cuándo y dónde realizan el aprendizaje. Segundo, una cultura de aprendizaje, donde son los estudiantes quienes deciden en qué términos generarán su conocimiento y de qué manera se van a evaluar a sí mismos. Tercero, un contenido intencional. Esto significa que los educadores deben estar siempre listos para utilizar el método, mejorando el proceso de enseñanza y adaptándolo a la mejor situación de sus estudiantes. Cuarto, un educador profesional. Esto significa que el rol del educador tiene que ser alguien que dé permanente seguimiento a sus estudiantes y les ofrezca mecanismos de evaluación propios. Las familias juegan un papel fundamental en este proceso, porque parte del mismo se lleva en casa. Es necesario que ellas se involucren, conozcan la metodología y sobre todo los mecanismos de evaluación que van a aplicarse. El modelo de aula invertida, al ser tan novedoso, no cuenta con suficientes datos para revelar su eficacia. Sin embargo, varios expertos se suman a la idea de que reporta importantes mejorías en aspectos actitudinales dentro del aprendizaje. En un aspecto en el que coinciden gran parte de los profesores es en que el modelo es exitoso, especialmente para alumnos que están enfrentándose a cambios curriculares, como aquellos que nos hemos visto forzados a hacer por la pandemia. Entonces, si el modelo es tan bueno, ¿cuáles serían las limitaciones para aplicarlo actualmente en el Ecuador en el contexto de la pandemia y después? El principal problema es la brecha digital. Varios estudiantes no cuentan con un ordenador o una conexión estable de internet, y estos son recursos necesarios para aplicar este método. Es por ello que era fundamental continuar con la cobertura de infocentros en todo el país. Otro desafío importante es que requiere de parte de los docentes un mayor tiempo de preparación de las clases, sobre todo para analizar y preparar los materiales que se envían a casa. Esto requiere de tiempo y de preparación. Es por ello que era tan importante la inversión pública en la preparación de los docentes. En resumen, el aula invertida cambia los paradigmas de la educación tradicional y además nos brinda mejores resultados de aprendizaje. La decisión de implementar este método debe venir principalmente del Estado, pues se requieren muchos recursos para lograrlo. En ese sentido, ¿es posible que lleguemos a tener esos recursos o que lleguemos a implementar estas metodologías en el futuro? Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.